Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. El día de hoy les voy a traer un tema polémico, porque ya sé, en la Fórmula 1 hemos hablado de historias en donde probablemente hay cosas que aún no sabemos y no sé si un día sabremos, historias un poco obscuras de ilegalidades, de autos que mucha gente señala como fuera de reglamento, algunos incluso fueron campeones en autos que hasta el día de hoy se sigue afirmando no eran del todo legales. Pero en este canal nos gusta hablar un poco también de IndyCar, de Fórmula E, de NASCAR, de otras categorías que, bueno, forman parte importante del deporte motor a nivel global. Y para nosotros los mexicanos y latinoamericanos, la IndyCar en los tiempos recientes, pues ha robado la atención también debido principalmente a su altísima competitividad, a sus parrillas tan cerradas y en el caso de los latinoamericanos a la presencia de Patricio Ward, de Agustín Canapino en el pasado reciente. Y bueno, Pato Ward, nuestro querido Pato Ward, el piloto mexicano, es el actual subcampeón de la IndyCar. Y Pato hace unos días estuvo probando como el piloto reserva de McLaren, estuvo probando el MCL 39 en el test de Pirelli post Abu Dhabi. Y bueno, aquí vemos una imagen de esas pruebas de Patricio, pues probando el auto campeón del mundo de constructores 2025. Pero mucha gente pregunta sobre Pato, ¿qué tiene que pasar o por qué Pato Ward no puede ser campeón de la IndyCar? Y bueno, yo básicamente siempre respondo que la tiene muy complicada Pato Ward, porque primero Arrow McLaren tendría que ponerse a la altura de equipos como Penske, como Ganassi o incluso con una estructura como la de Andretti, ¿no? Si bien es cierto que ha ido creciendo y consolidándose poco a poco el equipo Arrow McLaren en la IndyCar, bueno, hay que decir que lucha primero contra el equipo Penske. El equipo Penske, que es uno de los más ganadores, no olvidemos que Roger Penske, bueno, acaba de vender parte de las acciones, parte de, digamos que del total de la IndyCar, del óvalo de Indianápolis y de de su equipo Penske, en todas las categorías en donde está presente. Pero recordemos que en el pasado reciente Penske ha sufrido duros golpes a su prestigio. ¿Por qué? Porque se ha visto envuelto en dos escándalos digamos, de ilegalidad. Ha sido encontrado culpable dos veces en los 2 años pasados de haber manipulado algunas partes de sus monoplazas de forma ilegal para adquirir un mejor rendimiento en pista. Digamos que la última vez que se habló de Penske, pues no fue de la mejor manera, porque en medio de las 500 millas de Indianápolis de este año, Roger Penske y su equipo se vieron inmersos en este escándalo por pues una modificación que habían hecho en sus monoplazas, ¿no? Recordemos que el equipo Penske en la clasificación para las 500 millas de Indianápolis, pues fue encontrado y acusado directamente por equipos rivales por haber modificado alguna pieza que les permitía alcanzar una mayor velocidad punta. Roger Penske vio afectada su reputación y se vio envuelto en este escándalo por segunda vez, repito, en poco más de un año. La primera vez fue cuando se descubrió en abril pasado que los pilotos de Penske tenían acceso
a un sistema de adelantamiento que se tiene en la IndyCar, que es el push to pass, y accedieron a él cuando no deberían haber podido usar ese aumento de potencia. Y durante el segundo día de clasificación para la edición 109 de las 500 millas de Indianápolis, se descubrió que los monoplazas de Joseph Newgarden y Will Power tenían una pieza modificada ilegalmente. Fueron descalificados y al siguiente día, tanto Newgarden como Will Power fueron pues llevados hasta la parte trasera de la parrilla, cayeron al puesto 32 Joseph Newgarden y Will Power a la última posición. La IndyCar multó a ambos equipos con $100,000 y suspendió también a los estrategas por lo que restaba del mes, lo que significaba que el director ejecutivo del equipo, Ron Rusewski, y Tim Cindric y Ron Rusewski se perderían las 500 millas de Indianápolis por segundo año consecutivo. Eso fue un verdadero escándalo para Roger Penske porque Roger pone 3 autos en la pista y recordemos que Roger Penske, para quien no lo sepa, pues es el dueño de la categoría IndyCar, obviamente tiene a su equipo Penske, pero también es dueño del Indianapolis Motor Speedway, del óvalo de Indianápolis, en donde se celebran las míticas 500 millas de Indianápolis. Bueno, pues ahí, en medio de este evento, de la joya de la corona de la temporada de la IndyCar, hubo muchas acusaciones para Roger Penske, que incluso Zach Brown decía que era una lástima que esa nube siga cerniéndose sobre nuestra gran carrera hasta que todo se resuelva por completo, declaraba a Associated Press Zach Brown. Hubo también mucha gente que salió a la defensa de Roger Penske, pero la realidad es que pues hubo una gran conmoción en toda la parrilla de la IndyCar cuando los 2 autos de Penske fueron retirados de la parrilla y devueltos al garage antes de la segunda tanda de clasificación. El equipo Penske aceptó las sanciones y se declaró decepcionado por los resultados y el impacto que tuvo en su organización. Decían que iban a hacer más anuncios esa semana relacionados con el personal para las 500 millas de Indianápolis y bueno, los hicieron simplemente para comunicar que habían separado a 3 ingenieros de alto rango de su cargo dentro del equipo y que bueno, que todavía mencionaban que los autos eran legales y que pues que no habían escuchado nada sobre alguna modificación ilegal en los autos de Penske. Los rivales afirmaban lo contrario y mostraron las pruebas los rivales de que las modificaciones incluso las tuvieron en las 500 millas de Indianápolis de 2024. Eso significaría que la victoria de Joseph Newgarden fue con un auto ilegal y recordemos que quien terminó en la segunda posición de las 500 millas de Indianápolis 2024 fue nada más ni nada menos que Patricio Ward, quien en aquel momento no se explicaba cómo lo habían adelantado, cómo Joseph Newgarden había logrado esa velocidad punta tan impresionante y bueno, pues creo que un año después lo entendimos todo. Lamentablemente a Patrick Ward en 2024 le robaron lo que sería o debería de ser su primera victoria en las 500 millas de Indianápolis, ¿no? Nadie más que Pato se merecía esa victoria. Pero bueno, imagínense ustedes, escándalo con Penske, que pues es la mismísima imagen de la IndyCar. Pero también hay otro tema que durante varios años se ha tratado en la IndyCar y que en lo personal considero es pues otro escándalo, ¿no? Tenemos que abordarlo desde esa perspectiva porque en las ondulantes colinas de Pennsylvania, allá al norte de los Estados Unidos, bueno, pues digamos que se descubrió
el secreto enterrado que tenía en las profundidades de Laurel Ridge el señor Chip Ganassi. Así como lo escuchan. Chip Ganassi había negado, porque habían surgido rumores por aquí y por allá de que ellos pues tenían un túnel en donde hacían pruebas aerodinámicas. Y a ver, vamos a ponerlos en contexto. Esta información surgió porque Larry Webster, en un artículo publicado en la revista Road and Track, digamos que realizó una investigación que de verdad parecía más de los expedientes X que de otra cosa. Todo el pueblo de Laurel Hill conocía la existencia de ese túnel y del uso que se le estaba dando, pero nadie quería hablar del tema. Larry Webster fue a preguntar incluso a instituciones gubernamentales sobre la propiedad del túnel, hasta que el señor Webster recibió una llamada del Departamento de Comunicación de Chip Ganassi para que dejara de hacer preguntas sobre esas instalaciones. Incluso se compartieron fotografías como esta, que pues claramente era propiedad privada, no podías accesar, pero en esta imagen pueden ver dos pilas de neumáticos de competición, de autos de competición. Aquí lo pueden ver del lado izquierdo, y todo eso llamaba la atención de la gente. Muchos no se explicaban qué era lo que estaba pasando en este lugar. Y bueno, hubo, por supuesto, gente local que confesaba que sí, que se habían escuchado y que comúnmente se escuchaban motores de autos de competición, cómo aceleraban, y pues todos en el pueblo lo sabían, ¿no? Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué utilidad tenía un túnel abandonado para los trabajos de Chip Ganassi? Bueno, a ver, vamos por partes. Un túnel de estas características ofrece la posibilidad de probar sin viento y con una temperatura constante. Esto sería un lugar donde realizar pruebas alejadas del mundo exterior sin importar la hora o las condiciones climáticas. Así que este túnel de pruebas oculto al mundo y propiedad de Chip Ganassi hacía pruebas aerodinámicas para encontrar ventajas que podían serles útiles en cierto tipo de circuitos y en cierto tipo de circunstancias. Este periodista Webster incluso se puso en contacto con Darren Manning, que fue un piloto británico que participó principalmente en categorías de formación Fórmula 3, Fórmula 3000 en Europa, y después corrió en la IndyCar, también participando en algunas carreras para Chip Ganassi. Darren Manning, un piloto británico, este piloto pues no tuvo mucho éxito, incluso también fue probador del equipo VAR Honda en la temporada del 2000. Confesó cómo eran las pruebas de Ganassi en este túnel. Y dice el señor Darren Manning, dice, era como estar en Battlestar Galactica, cuando esas naves espaciales eran disparadas desde un tubo. Así eran las pruebas en el túnel. Primero debía conducir hacia un lado a 140 millas por hora y luego regresar a 130 millas por hora. Era la pesadilla de un piloto de pruebas. Ahí podías correr toda la noche, algo que hicimos a veces, señala Darren Manning. ¿Y qué creen? Eso no es todo lo que dijo el señor Manning. También afirmó que durante el tiempo que él estuvo ahí, el equipo Toyota de Fórmula 1 llegó a usar este túnel y también se probaban algunos prototipos
de la categoría IMSA. Darren Manning asegura que las pruebas eran tremendamente reveladoras y que la información obtenida era de gran validez. Para desgracia de Chip Ganassi, las normas fueron más restrictivas a partir de la temporada 2011-2012 y pues les prohibieron, digamos, ya el tema de pruebas totalmente libres y también fueron reducidas las pruebas en otras categorías y poco a poco provocaron que el túnel pues fuera usado cada vez menos, ¿no? Las instalaciones hoy por hoy siguen siendo inaccesibles y privadas, siguen perteneciendo a Chip Ganassi y por supuesto Chip Ganassi cuando le tocan el tema no quiere hablar y dice, no es un túnel secreto, es simplemente un túnel privado. Así se refiere Chip Ganassi a ello. Digamos que este túnel, señores, viene siendo uno de los más grandes secretos del equipo más exitoso en la IndyCar en tiempos recientes. Entonces, habrá quien se pregunte, oye, pero es que, ¿cómo es posible que a estas alturas de la vida se siga teniendo esta clase de privilegios o esta clase de ventajas? Y es así, Ganassi, repito, no es que esté prohibido, pero los mismos rivales señalaban, esto sin la menor duda es una ventaja injusta. Y desde luego que sí era injusta, porque, a ver, vamos a ser claros, señores. Si ningún otro equipo tiene la posibilidad de probar, de hacer pruebas, ¿por qué Ganassi debería de tenerlo? Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿sería casualidad que el equipo Ganassi sea el más exitoso con 14 títulos en las últimas 17 temporadas de la IndyCar? A mí me parece que no se debería de permitir que ningún equipo tenga una ventaja como esta, ¿no? Ahora, si no es ilegal, si no están cometiendo, digamos, ¿por qué Chip Ganassi ha ocultado tanto o digamos, ha minimizado tanto este tema? Ahora vamos a ver, esta es una evidencia que grabó la gente local de cómo se escuchaban las pruebas dentro de este lugar. Por favor, pongamos atención cómo se escucha. Yo lo que logro ver en este, digamos, en este audio, me parece que esto es un auto de NASCAR. Escuchemos, por favor. Vaya cosas, ¿eh? Vaya cosas, repito, no hay nada oculto, ¿eh? Todo se sabe, tarde o temprano todo se sabe, pero a mí sí me sabe mal, les voy a decir, hablando de la IndyCar, a mí sí me sabe mal que un equipo como Ganassi y un equipo como Penske, pues sean, digamos, sean cachados, ¿no? Llamémosle así, que se les encuentren cosas, pues que están siendo una ventaja injusta. Lo de Penske ha sido castigado y tuvo consecuencias. Lo de Ganassi hasta el día de hoy, nadie, vamos, no ha habido una sola consecuencia para el equipo de Chip Ganassi. Hasta el día de hoy tienen sus instalaciones en donde siguen haciendo pruebas, en donde pues siguen haciendo lo que se les pega la gana. Darren Manning señala, sí, el equipo Toyota también hizo pruebas en este túnel. Y vaya usted a saber si no otros equipos de otras categorías también
se han beneficiado de las pruebas privadas en este túnel privado, como le llama el señor Chip Ganassi. En fin, a esto y nada más que esto, queridos amigos y amigas, se enfrenta Patricio Ward en la IndyCar. Se enfrenta a estructuras que buscan de la manera que sea obtener la ventaja, se enfrentan a equipos muy poderosos con este tipo de infraestructura y caray, pues creo que si quieren estar a la par, van a tener que ser recursivos también en Arrow McLaren, porque de otra manera, pues es muy, muy complicado batir a un equipo como Penske, a un equipo como Ganassi, que ya lo vimos, no se tientan el corazón para poder tener ventajas injustas y, de ser posible, mantener en secreto este tipo de instalaciones que hasta el día de hoy siguen activas. Son de las historias que, ya saben, no me agradan porque a mí no me gusta que la gente sea ventajista, que sea ventajosa, pero desgraciadamente en estos deportes en donde también hay mucho dinero involucrado, bueno, pues se dan este tipo de cosas. Ojalá que ahora que la FIA va a estar más involucrada, ojalá que podamos tener pues más igualdad y un campeonato más justo, pero ya sabemos que tampoco lo tenemos garantizado. Y bueno, yo quería contarles todo esto porque mucha gente que sigue la categoría la IndyCar pues no entiende a veces en dónde está la diferencia. Chip Ganassi no solamente tiene los mejores ingenieros, los especialistas en absolutamente cada parte del auto, especialistas en amortiguadores, especialistas en estrategias, especialistas en todo, tienen al mejor personal, lo mismo que Penske, por eso son los máximos ganadores, pero también, como ya lo hemos visto, no se tientan el corazón para buscar una pequeña ventaja que vaya incluso más allá del reglamento. Amigos, esta es la historia que quería compartir con ustedes el día de hoy, que la verdad me causa una sorpresa enorme y una indignación, sorpresa entre comillas, porque es una historia que se reveló hace aproximadamente unos 10 años, pero que la verdad, al seguir activo el túnel, pues te preguntas definitivamente si estas ventajas pues son lo que terminan haciendo la diferencia a su favor para que dominen como lo ha hecho Ganassi en los últimos años. Repito, si nos vamos a los números, en las últimas 17 temporadas han ganado 14 títulos. Entonces, pues son de las cosas que no deberían pasar y que a mí, francamente, me ponen de bastante mal humor, ¿no? Pero bueno, quería compartir este punto interesante con ustedes. Espero que les haya parecido interesante, al igual que a mí, y ojalá que Pato Ward, ojalá que Arrow McLaren, pues puedan pelear en este 2026 que se aproxima por el campeonato, pero cuando yo les digo que no va a ser fácil para un equipo como Arrow McLaren vencer a estas estructuras, pues me refiero justamente a todo lo que rodea equipos tan poderosos como Penske, como Ganassi, como Penske y como incluso el equipo Andretti. Sin más por el momento, amigos, les mando un gran abrazo. Si les gustó este video, por favor, dale clic al botón de suscribirse aquí debajo y ayúdame a compartir este video en redes sociales. Ayúdame, por favor, también a dejar un like y, por favor, un comentario. Cada comentario que dejan ustedes, yo lo leo y me es muy, muy relevante porque me interesa conocer la opinión de toda nuestra audiencia. Y sin más por el momento, amigos, nos vemos a la próxima.